luz nunca tiene un sendero. Con Jesse liderando el viaje, cada día es como un paisaje. Yo sí de Galicia, vino de la luz. En las nubes danzamos donde todo reluce, con el alma en las manos, juntos a volar. En Sky encontraremos nuestro hogar. Alas de esperanza nos elevan por cielos que nunca se niegan. El viento susurra su canción, el faro guía cada corazón. De Taboada al mundo entero, la luz nunca tiene un sendero. Con Josie liderando el viaje, cada día es como un paisaje. Josie de Galicia, niño de la luz. En las nubes danzamos donde todo reluce, con el alma en las manos. Wow, casi se me lía. Casi se me lía. Encontraremos nuestro hogar. Y ole. Mira, bueno, por lo menos me llevo dos. Me llevo las velitas. Sí, no me tengo ni que matar. Bueno. Ostras, que no me dejaba unirme a ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame los juegos. Dale más velitas. Venga, dale para adentro. A mí. Vamos a poner música. Vale, dejarme poner un poco de música por aquí. Ya no, mira, creo que prefiero ir 50 veces a donde estoy ahora a... Bueno. ¡Eh! ¿Qué? No te me pongas a llorar, no te me pongas a llorar. Y se me pone a llorar. ¿Otra vez? Ay, madre mía. Voy a dejar la música un poco más alta de lo normal. Porque si no, yo ya os digo, voy a intentar hablar todo lo que pueda, pero no sé cuánto aguantaré. Es que pillé. Ahora ya tengo un resfriado encima. Qué bien. Qué putada, tío. Que no tenía pensado que pasara eso. Pillé los fragmentos, casi me pilla Papasito, pero no entiendo por qué. Ni se os ocurre hacerle clip a eso, Ostras, chaval. Papasito no es bueno, Ostras. Me pilló ahí. Empezamos duris. Ay. Papasito me quería dar un abrazo.
Holy. ¿Quién anda ahí? ¡Milo! ¿Qué tal, máquina? ¿Cómo andas? Bienvenido al canal, brother. Oye, te acabas de perder la manera más loca de empezar un directo. No me quisiste cambiar corazoncito, así son JS. Ah, pero si... Soy Pis. ¡Pi! ¡Ah! Ostras, pero me cambian los nombres, yo no me entero. Yo no me entero. No te puedo poner tampoco. Tampoco te puedo poner una nota aquí. Es que sabes una cosa, Pis. Yo hasta el final del directo no puedo saber cuántas velas me van a hacer falta y tú, ¿eh? Ok. Que al final te lo doy, vale. Pero suerte que me has dicho que eres tú. Porque yo, ya te digo, yo no me entero de nada. Pero tú has visto lo que me ha pasado. Aparecí y me vino Papasito. ¿Qué es esto? Papasito queriéndome atacar de una. O sea, empezar el directo... Casi me quedo sin alas. Del susto. Pero vente, que después te doy. Yo siempre os digo, ahora que no estamos con el... Ahora que no estamos con temporadas ni nada, los coras se dan al final. Porque yo tengo que arreglar los Bueno, al números que me final dan. entonces, iré a comer algo mientras. Vas a quedarte por ahí. Yo es que puedo hablar lo justo hoy, ¿eh? Ayer hice el directo sin hablar porque no había manera. Ahora tengo una voz que parece que voy a cantar ópera. Me falta solo cantar ópera. Pues eso, voy a pillar aquí algo. No del todo. Y si quieres después ya te puedes venir a abuelita. Joder, no pude ir a... No pude ir a... ¿Cómo se llama? A Hazel. Yo, si llego justo, quiero que alguien me intente hacer esto. Pero bueno. Ah, yo prefiero pillar esto así, ¿eh? ¿Y cómo van esas velitas? ¿Cuántas velitas tienes ahora, Pi? Está arriba aquí. A ver, que no le entiendo que tengo que poner la locura. Buah, el farmeito de aquí es la bomba. Ahora quedamos hasta... Ahora quedaremos ya hasta que sea casi abuelo. Joder. Ahí voy a escribir aquí a esta gente. ¿Qué tiene que poner blanco? Le cogí toda la luz. ¿Alguien vio si me saltó el mensaje de recoger luz? Vale. Uy, qué bien. Qué bien. Sí, cuando esto se acabe, después volvemos a
a acelerar. Después volvemos a acelerar. Mira ese tirado ahí. ¿Alguien me puede decir si... Joder. Yo lo siento, pero... Es que no puedo... Casi no puedo hablar. Esa persona es de China, creo. Un momento, yo recogí todo, ¿no? ¿Aquí me puede decir si está recogida todo? Sí, creo que sí. Es verdad que yo tengo que hacer la casa. Le tengo que hacer lo de las luces en mi casa. Joder, qué bueno. ¿Veis? Hay gente buena en todo el mundo. Yo lo siento hoy si es que hablo y estoy así. Hoy vamos fatal. Hoy voy a estar... Uy, se ha caído. ¡No! ¡Ri! ¡Ri! Se cayó Ri. Se cayó porque el resto del servidor está aquí. Un palo. Hay un palo. Buenas, Vale. Lucy, ¿cómo estás? Aquí estamos. Intentando no romperme más. Ayer imposible. Ayer ya estaba que derrapaba. Y hoy, pues ahí estamos. Yo ya sabéis que intento no dejar el canal sin contenido. Y el canal ayer no se quedó sin contenido, pero se quedó sin... Hubo gente que se quedó, como tú. Tú siempre estás ahí. Y al final no llega a Geyser. ¿Ves lo que hago por el canal? Ahora puse el micro, pero no lo pongo muy alto porque tampoco... Bueno, da igual que no hay nadie abajo. Ya debe haber gente en el hostal. Estoy solo, puedo pegar gritos, aunque justamente hoy no se puede pegar gritos. Uy. ¿Qué anda ahí? ¿Quién anda ahí?
Tengo que mirar cositas. Ya vino Pis por aquí para el Cora. Tengo que ver qué voy a comprar. Yo tengo lo de la luna. ¿No hay algo por ahí que cueste 1? ¿Ves? Tengo 15 de luna. Tengo 15 de luna. Pero no quiero tantos. Quiero saber si puedo comprar Mínimo otras los cosas. emotes al viajero hace más de 3 años no venía. ¡Hostia, es verdad! Y no le cambió el nombre al directo, que vino un espíritu. ¡No! ¡Viendo qué espíritu! ¿Qué número de directo es? A ver si lo has encontrado. 59. ¡Hostia! Se me ha liado. $59. Vale. Ay, gracias porque me avisaste porque no me acordaba. Claro, me lancé directamente a la misión. Ay, concha, esta no. Vale. Oye, le metí un bot al servidor. A ver si funciona. ¿Y el sapo estrudo? Sapo estrudo. Ahí sí que está. Voy a dejar este mensaje. Vale. ¿Cuánto nos falta para ir a abuelita? Pues después de tortilla hay que ir al speed. ¿Cuántas veces lo subí? No me entero. Sí, porque te lo perdiste que no les estaba justo, pero me atacó Papasito. Oye, Papasito, le voy a dar, al Papasito le voy a dar. Qué cabrón el tío. Aparezco y de repente viene a por mí. Digo, ¡ah! ¡Qué bien! Tres años, mamá. Ok. Creo que una más... Bueno, podemos aguantar un poco más, ¿no? Hoy estoy aguantando aquí porque tampoco me quiero volver loco. Ya os lo digo. Sky todos los días. Pero estos días, relaxing. Y sí, creo que ya me quedé sin curro. No sé si me quedarán 2 días o no. Depende de la gente si aparece o no aparece. Así que volvemos al pasado. Dios, cómo sube esto, macho. Si consiguiera subirlo hasta 785, estaría contento. Ya quedan 3 minutos para salir de aquí. ¿Y qué espíritu es? ¿De qué sitio es? Es Iriu. ¿De qué sitio es? Cuéntame un poco, cuéntame la historia de este espíritu. El de bosque los videos. El de bosque. Yo quiero, besos. Besos, este. Ah, qué bueno. Este cojonudo. ¿Me da para una más? A ver si me suelto otra más. Yo con tal de cargarme una línea de golpe,
Estoy contento. Yo creo que me lo habías dicho. Yo creo que me lo habías dicho, pero... Estando así se me olvidan las cosas. Oye, yo soy cabeza pollo, literal. Lanza Pues... 2 besos y salen 2 colas. ¡No! Quiero ir a por él. Pero hay Está que... lindo lo vale. Y mañana y pasado de Dev. ¡Wow! Vale. Ya no me está dando, ¿no? Ya no me dio. Ahora, pa' casita. Me cargué todo. ¿Cómo puede ser que me hubiera cargado todo? Si no... Bueno, sí puede ser que me dieran 7. Ok. ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! Es verdad, el pajarete. Lo hacemos después, hacia el final. Así sé cuánto puedo dar a la gente. Señor. Espíritu. Nos vemos después. A ver, me spoiler. Ah, el del besito. Es el del besito. Sí, sea. Se encuentra el bóveda. ¡Ay, no! Se nos ha liado. Si hubiera tenido la misión, ya hubiera dado la mano. Oye, si en algún momento ves que desaparezco o dejo de hablar, tranquilidad, No, lo más seguro es que vaya a tener que en algún momento quitar el micro, porque va a empezar a toser un huevo. Yo ya os cuento, ayer en el entreno lo pasé fatal, fatal. Ya hacía mucho tiempo que no me pasaba eso. Literalmente estaba entrenando y bueno, bien. Pero funcional, llegó un momento en el cual me quedaba sin aire, literal, y me salí para afuera. Intenté ponerme a beber, a recuperar, que Dios. Y ahora, nada, después de 5 minutos ya estaba otra vez dentro. El loco de la colina. No me entretengo, me da tiempo a recoger todo esto. Pues eso. Agüita, agüita. Hostia, Froxy. ¡El Froxy! ¡Aguante Froxy! Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. What the fuck, Froxy? Me quedé sin música, ¿no? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Guau, este es para Halloween. ¡Hostia! Academia amable. Uy. A ver, señora Academia amable, ¿quién carajo puede ser así? Y ya no tuvo que subir hasta arriba.
Madre mía. Bueno, ya está los 85. Joder, machillo. Lo siento, pero voy a estar más callado que otra cosa. ¡Qué bueno! Mento, gracias. Yo nunca me acuerdo cómo va. El arbolito. Las hojas van para allá. Es que yo el árbol nunca me pongo a dar vueltas. Guau. Oye, si quieres hablar algo por ahí, preguntar cosas. Mima, se va a romper con esta canción, Dios. ¿De dónde salió esa canción? Y Sirius se va a merecer un VIP. Está siempre aquí. Siempre que puede, siempre está. Mima. Hay un huevo de moderadores que yo no tengo ni idea. Croquetilla. Que aquí hay gente que no pasa por el canal. Hay gente que no está pasando por el canal. ¿Y los VIPs? ¿Cómo se hacía para ver los VIPs? Me cago en la... Sí que hay una de VIPs que da miedo. No sabía cuántos tenía.
Diciéndolo mucho, tenía que hacerlo. Tengo que revisar esta lista. Sirius, proclámate. ¿Cuánto le queda? Aún le queda. Hay un huevo de VIPs aquí en este canal. Yo no tenía ni idea de que tuviera tanto. Es que hay gente que no pasa. Yo los VIPs los quiero que pasen. Polita, ¿qué te pasa? Y de moderadores creo que... Hostia, ¿quién es esta persona? No me acuerdo. Que si hay gente que no pasa. Preferiría darle un VIP que tener el mod. O sea, hay un huevo de mods en este canal. Va. ¿Y cuántos se pasan? 2, 3 y listo. Hostia, Olguercito. Olguercito. Voy a borrarlo todo para que no aparezca. Holy papi. ¡Princesita! ¿Cómo estás? Ahí sube. Ando bien y tu papi. Ah, ¿ves cómo hablo? Estoy intentando hablar lo menos posible. Hablando un poquito. Pero bueno, ahí estamos. Por cu. Estoy enfermo, pequeña. Oh. Ay, qué gracia. Qué gracia me hace. Qué gracia me hace esta persona. Levanto los brazos y los levanta ella. Pues hoy ya tengo el evento hecho. Princesita, ya tengo el evento hecho. Aún no le compré nada al espíritu.
Aquí está. Está conectada. De aquí ya debería haber salido con las velas quitadas en medio. Hasta luego, abuelita. Que te lo pares bonito. No quiero abracito. Venga, vamos a darle a una vela de más. Ahora era... ¡Buah! ¡Ay, las velas de aquí! Estas sí las recojo. Este es mi lugar. ¿Vas a venir, princesita? Hostia, desapareció. $46. Cosa, papi. Si vas a conectarte, si vas a venir a hacerme una visita, ven a hacerme una visita. Que yo voy a tortilla ahora. $46. No tengo ni idea de dónde está la otra vela. Pero no va a estar arriba. ¿Qué vas, no vas? Ahí va. Lo más seguro que después de tortilla ven aquí. Son el 47, no me da tiempo. No me hago todo el recorrido rápido, me voy a toda leche. Ahí está. Ayuda a que el canal no desaparezca. ¿Dónde estarán las otras dos velas? Pensaba que no me querían dar.
Joder, que son 49. Venga, acelera. Osito. Si quiero que me dé tiempo, tengo que estar a 50 fuera de aquí. ¡Hostia! ¿Qué le dio a esta ahora al fuego? No está quemado ninguno. Como 50. No podemos hacer al revés. Lo siento, chicos, pero estoy sin poder. Ay, qué mal. Ando espíritu, me gusta comprarme pantalón esta bonita papi. Yo no me para a mirarlo, princesita. Yo no tengo mucha cosa, papu. Pues yo voy a mirar después a ver qué tiene. Pero es el de los besos. El que me gusta a mí. El de los besitos. ¿En serio no es más? Yo tengo el Biel 4. Yo voy a tener todo. Si hay de sobra. Tortilla. No está tortilla aún. ¿Qué dices? Ah, esto está perfecto. Hola. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Tú sí! Ahí está, tortilla.
colección. ¿Cómo estás, Lucy? Holy hermanita. Lucy, le he puesto cosas nuevas al canal, al servidor. Solo va a haber un sitio donde va a funcionar, pero está puesto. Hay un bot nuevo. A ver, oh, ¿me dejáis salir de aquí o no? Hola manita. Vamos. Pa' dentro. ¿Cómo estás, Yousi? Pues aquí estoy. Aguantando. Aguantando lo que se puede aguantar. Voy a abrir el micro, pero no puedo hablar mucho. Ahora por lo menos no me está molestando tanto como ayer. Que ayer era imposible. Ayer intentaba hablar y era imposible. Literal. No voy a salir ni a la calle ni nada. A recuperarme. Y ahora como no hay gente en el hostal, pues yo me quedé sin... Bueno, no sé si quieren hacer algo el lunes y el miércoles, el lunes y el martes. Pero bueno. Yo ya me quedé sin curry. Todo junto. Además mi madre tampoco me sabe decir que estábamos para cerrar la temporada ya. Que esas cosas no se hacen así. Si me avisas, yo no soy Jesucristo. Pues hay que ir al espiritillo. Hay que ir al espiritillo. Viajero. Y tengo que volver para allá. Tengo que volver por planicie arriba. Me voy a ir al revés otra vez. Joder. Bueno, A ver. que la pasen bien, besos, yo me iré. Después hablamos, vale. Besis. Besis. Voy aguantando aquí un poco más. Chao. Chao. Au, au. Ya fuiste a fragmentos. Sí, serio, te lo expliqué. Aparecí en fragmentos porque también estaba allí y me vino papacito a dar por saco. Al principio del directo ya, de una. Aparecí allí y aparecí al lado del barco. Dije, ¿pero qué hago yo aquí al lado del barco?
Ah, mira qué XD. Mira qué cosa más fea. Al principio del todo, nada más empezar. Y te lo había dicho cuando estaba en el evento. Te lo había dicho, empecé de culo. Ay, no, es verdad que necesito a alguien para darle la mano. Yo no sé qué tienen con esta música. Cada vez es más... música más rara. Necesito darle la mano a alguien y ser ese alguien que va a entrar a darme la mano. Ya lo sé Es yo. como dijiste Q, por eso no pillaste el viajero PQ, fuiste directo a misiones. Me TPé, ni miré nada. Me TPé directamente a Tami pensando que estaría en Hazel. No, no estaba en Hazel. Estaba al lado de fragmentos, así que yo los tengo. Joder. No voy a, lo siento, pero no voy a forzar la voz. Aunque no me está doliendo, estoy incomodísimo. Y además ahora pillo un resfriado detrás. Venga, de premio, de regalo. Espera, ¿qué sentí yo antes? No. Ven, échame una mano a encender el ascensor. ¡Ah! Golpetazo con la cabeza. Ay, qué bien, quedó encendido. O quedó esta encendida, porque esta no está encendida. Ok, let's go. Vamos. Quedarán 2 velas, ¿por qué? ¿O no? No, porque la otra queda justo. Bueno, ya se mirará. Hostia, mira dónde está el velón, chaval. No lo vi al pasar. Soy ciego, macho. Aquí está el velón. ¿Qué llevamos? Una hora. Ya quedarán media hora más. Aquí ahora no me estoy pegando. ¡Ja! Y he explotado algo más, va, da igual. Y el River, recuerdo, este no se lo ve. Ay, que está quemando todo. ¡Qué bien! No, está quemando todo, hace lo que hago yo. No matarse en esta zona y quemarla desde abajo. Yo no me mato en subir, Ahí viene. ¿Ves?
están encendidos. O sea que alguien pasó por aquí antes. Bueno, esa puerta se puede cruzar. Si tiene un recuerdo fuera, sí. Si no, nada. Caray, qué velocidad. Ay, no. ¿Por qué pones eso ahí? Ay, que no le va. Hola, hola. Ah. A ver, espera. ¿Cómo concha está encendiendo eso? Ahora sí. Ahora, spam, 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 spam. Para hoy, hambre para mañana. Ay, ahora cuál era este. Venga, esas 3 velitas. 2, 3 que debería hacer. Pues que está muy arriba. Hoy está muy arriba. La vela. ¿Y quiénes andan por ahí? Ah, pero sí que hay gentiña. Hoy sí que hay gentiña. Muchas gracias, chicos, por estar ahí del otro lado. Vamos. Tengo que ir a comprar eso, espérate. Quedarán 2 velas. 2 o 3. O una. Yo qué sé, bueno. No os puedo decir nada porque no sé con cuántas empecé. Pero bueno, no pasa nada. Me falta un melón. Me imagino que el melón está dentro, ¿no? El meloncito está dentro, ¿no, chicos? Siempre que vengo aquí, lo ponen aquí y yo no lo veo. Hasta que... Claro, es que sales así. Sales con esta cámara. Y ahí ese de ahí nunca se ve.
Ahí está. Ahí está el velón. Si no estaba afuera, estaba aquí dentro. Ahora sí que me empieza a quedar una vela entera. Vale. ¿Quién se acuerda de que yo no era capaz de subir a... Y ahora cojo impulso y salgo. Eso se lo tengo que enseñar a los pillos. Porque si no llegas, te empujas. Te empujas desde abajo. Vale. Tengo que ir a... Vamos a dejar bosque. Vamos a dejar bosque y vamos a bóveda. Me apetece ir a bóveda. Que me apetece ir a bóveda bastante. Después nos vemos, ¿Qué pasa? Somos dos pájaros. Es que es muy raro. Este era lo mío es un pájaro. No sé lo que carajo es. ¿Qué es eso? Eso es una estafa. Por hacer bóveda, porque nunca lo llevo a la mano. A ver, misiones, Siriu, misiones. Ahí, vale, esta sé dónde es. Esta no tengo ni idea. Voy a buscar aquí. Voy a buscarlo porque no tengo ni idea. Vale, es así. Esa es la siguiente, es arriba. Bueno, que mira después. Que se acelera. Las velas están encendidas. Gente que... Arriba. En la siguiente. Vale, vamos. Pero este no es el de aquí, ¿verdad? Solo faltaría que fuera el de dentro. Este no es.
Pelones. Yo que pensaba que Sirio iba a venirme a dar la mano. Sirio, pensaba que me ibas a venir a dar la mano. Ando bóveda papi, mi lugar favorito. Pero te podías haber hecho TP aquí. Así me echabas una mano con la misión, porque no tengo ni idea de dónde es la misión. ¿Qué es esto? Hombre, un gran percho. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a mi muñeco? Estoy en fragmentos XD. Ah, pues a mí me cayó fragmentos de cabeza. Hola, Hombre, un percho. que acabo de llegar a casa. Te pillé. Si quieres tener la misión de Sky, puedes meterte. Hostia. ¿Qué espíritu es? No lo he visto hoy. ¡Ay, cabrón! Por esto Uy. no hay entonces. Que me arrancaron el espíritu justo al lado. O sea, me arrancaron el ascensor justo al lado. Estoy en bóveda. Y sí, chunguillo. Ah, la de la mano dices. ¿Ah? La de los besitos. La de los besitos es el de. La de los besitos es el espíritu viajero. Y este espíritu no sé qué carajo hace. Bueno. Ah, pero que has dicho de una misión, ¿no has dicho? Y estoy haciendo la misión de Academia Amable. La académica amable. Academia Amable. Tú sí que eres académico. Ah, pero te refieres al espíritu. Sí. Ah, vale. Ah, eso no pasa nada. Eso me lo voy Yo ya puedo empezar a hacer ruido, no hay nadie aquí. Estoy solo. Yo hoy no hago directito, mañana sí. Ah, mañana sí, como no hagas directo mañana, más vas. Sí, mañana sí voy a hago directo. En plan, no, pero mañana no es el de la boda. El de la boda Ya. es el sábado. Lo que- Mañana sí voy a hacer directo. Hoy es, por decirlo así, el día de descanso. Pero si no estás todos los días. ¿Qué día de descanso vas a hacer? El día de descanso de esta semana. Ahora lo otro. Nunca se hace descanso. Se hace menos directo y ya está. Sí, el día de descanso. Yo lo Cambia llamo el andando día de solita descanso. papi. Pues te podías haberte pegado a tu padre. Ayuda a que el canal no desaparezca. Princesito. O sea, yo esta semana he hecho directo todos los días, excepto el lunes, Entonces ya te Y- cartas el y- día del. Ya te des... excepto el lunes y hoy. Ya El te- resto de días voy a hacer directos. Antes de ayer hice directos. Ayer también hice directo. Mañana también voy a hacer directo. El sábado también. El domingo también. Voy a hacer directo excepto el lunes y el jueves. Esos dos Ah, días. pues no era un día de la semana. Ah, ¿Eh? era un día de la semana. ¿De qué? El descanso era un día de la semana. Ahora ya llevas dos. Claro. Pero Ah. son dos en plan. El lunes es directamente que no podía. El de hoy es descanso. Pues si perdiste uno, lo enganchas como el otro. Claro, el del lunes es directamente que no pude, pero por temas de trabajo y estudio, pero aunque era imposible, me fue imposible. Y el de hoy era porque pues lo he puesto de descanso ahí porque el horario del instituto era como un poco raro y pillaba la clase entre medias y dije, nada, voy a dejarlo como día de descanso y ya hago el directo el resto de días. Y así lo puse. Que la amor. Ay. Porque el horario de hoy Arroba era muy Siriu raro, con tenía igual a ahí una 3. clase entre medias en vez de que fuese a ver el vídeo. Pues yo estoy a punto de llegar a Veragris. Mm. Me encantó la opción. Te encantó la opción. Claro, Ese parecía a Arrobas Yuhua. princesita, sola princesita como esta señorita. Bueno, el que quería los velones, el que quería... ¿Cómo era? El que quería, ¿cómo se llama?
El corazón no está aquí en el directo. Tal cual. Ando bien y tú. Había una persona que quería el corazón. Y no está aquí. Pues yo puedo hacer el ruido que me dé la santa gana. No hay nadie. Sí, pero mi madre tampoco me sabe decir que el hostal ya estaba a punto de cerrar. Ah, mierda, no sé si recogí todo. Oh, ¿Quién, papi? yo recogí todo. Este está recogido. Ah, miércoles, yo aquel creo que no lo recogí. Al manera que pueda bajar. Campeando el juego. Miércoles. Perdí un velón. Ya no estoy yo muy activo, que digamos, No hay manera de que baje, ¿no, Percy? Cago en la... Voy a bajar un momento. Voy a cambiar el chimi. Pero no voy a tener opción. La inteligencia por delante. Para que no se espante. Ah, si me apareciera alguien abajo, princesita, ¿dónde estás? ¿En qué planta estás? La 3 tercera. Pero estás debajo donde estoy yo. Creo que me comí un velón y no lo cacé. Estás en la misma que yo. A ver, voy contigo. No, estás abajo. Sí. Pues espera. Ay no, ¿por qué se me olvidan los velones? A ver. ¿Dónde estás? Aquí estás. Hola, mi pequeña. ¿Estás aquí? Fue por me salvaste. Yo creo que esto no lo había recogido. ¿O sí? O puede ser que sí. Bueno, sí. O no. Pues puede ser que sí que hubiera recogido todo. Vale, pues sí. Ahí está mi pequeña. Pues creo que no me olvido de ninguna, pero bueno. Así me TP contigo. Y así podemos subir de una, si quieres. Y no tener que esperar a que suba el ascensor. Me gusta mucho ir a mi lugar favorito. Pues yo soy de planicie. ¡Ah, qué bien! ¡Ay, cómo mola! ¡Ese es el gesto! ¡Qué guay! Yo lo quiero. Vamos. A ver si no está bugueado. Está bugueado. Se ha roto. Ahora tiene que salir para afuera del círculo. Sal del círculo porque está bloqueado. Está bug. Princesita está... ¿Le está dejando? No. Está bug, ¿o no? ¿O soy yo? Ahora. Ah, pues mira cómo le controla.
Cómo le controla. Ya tengo el Elviel 4. Ven. ¿Pero por qué te vas tú sola? Ven, que te quería llevar en caballito. No dejes que tu papi que te lleve en caballito. Bueno. Siempre que te lo pido, no quieres caballito aquí. Por. Yo quería llevarte en caballito. Yo llevo arriba, Me gusta volar matarayas. Sí, pero a tu papi ahora tendrá que estar un poco con tu papi, ¿no? Ayudar a tu papi. ¿No crees? Ay, no me salta. Ah, claro, no me perdí. ¿Qué haces? Viene tocando. Estás tocando música. ¿Qué estaba tocando? ¿Qué estaba tocando música? No, pero tú no tienes el instrumento. Yo no. Venga, vamos. Yo voy a home, Ay, no. Se ha vuelto loco esto. Por supuesto, había escuchado mucho. Pero que tengo 13 más. Que no lo entiendo. ¿En cuánto empecé? Que no... Ando mi peluche mataraña. Mataraña. Tu peluche mataraña. El momento Krill. 775. 775. O estará más arriba. 7. Ah, ya son de más. Ay, no te dé la mano. Oye, ¿quién es el que quería el corazón? El que Papi, quería me el... gusta donde está Tortuga y Geyser. Yo soy de la parte de arriba de planicie. Lo bonito. Ay, no, se te cayó. Sí, pero para dar corazones tienen que estar aquí conmigo. No voy a dar a alguien que no esté... No puedo dar a alguien que no esté en el directo. Está bufo. Caray, estáis todos aquí. Yo ya estuve aquí al principio del directo.
No se ha enterado. ¡Ah! Sí que se enteró. ¿A dónde, papi? Solo quiero que alguien me dé una mano. Ven acá. Sirio, dame la mano. Dame la mano, amigo. Mano de amigos. Dame la mano, que nadie me da una mano. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo el fragmento. Se aparecía allí delante. Allí, mira. Allí. 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 Ay, qué guay. El corazón. Ay, quiero comprárselo ya. Quiero comprárselo. Voy a seguir, vale. Corre, que se te quitan los... Se te va a quitar todo. Ay, mira que viene Guindilla. Guindilla. Ay. Ay, voy a tener... Salud. No te vayas a resfriar, PS. Ah. Ah. Ah, mira, princesita. Ay, con todos los corazones me... Ah, mira, es ese. Hola. Bueno, vamos para allá. Joder. Vale, ahora ya puedo dar los corazones. Ya tengo las 4 velas. Vamos a ir a... Voy a ir a... Voy a ir a ir a amanecer. Me voy a meter a Yeti. Yo por ahí debería casi acabar. Princesita, ven. No sé si tengo los fragmentos hechos, pero... Yo... Fue de una, me parecieron toda la cara. Ay, qué bien. Bueno, papi. ¿Qué? ¿Qué pasó? Joder. Ahí está música. A ver. Me gusta esa música.
No sale. O sea que va a ser una vela entera más. Sí, va a ser una vela entera más. Joder. Nada, va a ser una vela entera más. Así que me va a tocar hacer geyser de uno. Que geyser no lo hice porque no me coincidió. Si me llega a coincidir, seguramente... No, no estaría acabado el directo. En este preciso momento estaría yendo al evento. Que no veo. A ver esta noche que se hace. Ostras, toca hacer Rocket League. Ay, Dios mío. Aunque sea una hora. A ver si tiene que jugar conmigo al Rocket League. Los que no le gustan los juegos de coche. Como tal. Los simuladores sí que le gustan. ¡Guau! ¡Qué lagazo le mete! Le mete un lagazo de 3 pares de cojones. Joder, lo siento, chicos. Sí. Ahora sí que necesito terminar esto. No me deja pasar. ¡Ay! ¡Oh! No me sale. Ahora. Pues no quería salir.
Me da tiempo ir allí. O allí, tío, la parte de abajo. Va justísimo. Hostia, lo acabo de hacer sin... Lo acabo de hacer sin poner en la posición. Vale, esta sí que debe de ser la última. Queda un cuarto de hora. Quiero ir a aviario. Quiero ir a aviario. Da igual, voy por aviario, sí. Aunque esté aquí, quiero hacerlo por allá. No da igual. Ah, da igual, da igual. Fuera de eso. Oh, qué bien. Perfecto, esto es lo que yo quería. Muchas gracias, juego. Pues ya voy a pensar en estas cosas, ¿eh? Me dejó donde yo quería. No sé si hoy... No, yo por aquí no pasé.
¡Qué bueno! Pues eso. Y si no voy ahora aquí a Páramo, de este lado. Sorry, chicos. Yo estoy medio... No sé si ya viene por aquí o no. No, va a ser que no. Vamos a Principito. Ups. No. Vamos a Principito dicho. ¿Cómo vais por ahí? A ver, chicos, que os quedasteis muy callados. Contarme algo, venga. Ah, que hoy seguramente acabamos ahí en planicie. Empezamos un evento y acabamos en otro. Bueno, empezamos en un evento y terminamos en uno de los diarios. Eventos diarios siempre. $28. ¡Hostia, puñetas! En serio, me vas a matar de un susto de estos. Sabía que ibas a hablar, dije, va a venir, va a venir. Algún día. No, no me queréis matar. Si no, no te voy a conocer en persona y a Randy tampoco. Si matáis a vuestro propio hijo de Sky, mal vamos. Del susto. Posible. No. Pues estoy bueno, ¿Cuánto tismorroteo llevas escuchando? Nada, porque estaba programando una cosa. ¿Qué? Ese bot va a funcionar, Ese bot lo puso a propósito. Pero digo que también tiene más funciones, que puedes ponerte un log privado en plan interno en el que puedes ver todo lo que pasa en el servidor. Tipo, si alguien entra, sale, si alguien edita un mensaje, si alguien No, pero eso ya lo se ya mete en un pone. canal de voz, literalmente. Eso ya lo pone. Por eso hay un log que es para eso. En la auditoría ya te sale todo. Claro, la auditoría, pero es que ahí te viene más directo. Yo no quiero Sí, ponerle en plan, más. te viene más directo y te salta un mensaje cada vez que pasa eso, ¿sabes? Sí, pero es que normalmente soy yo el que mueve la gente. Claro, la cosa es esa, que es como la auditoría, lo único que te salta en mensaje. Normal, en plan normal, ¿sabes? Sí, pero ya no lo voy a meter más. Lo metí solo para poder hacerlo de entrar y salir. Porque el Mi 6 hay que pagarlo.
No, si el mejor es el Koya. Siempre. ¿Eh? Que el mejor es el Koya siempre. Bueno, no sé, a mí es el que me ha parecido. Dije, mira, ahora si alguien se quiere entrar y salir, Koya, Uno. el mejor de toda la vida es el Koya siempre. Al tema de entrar y salir. yo lo que le puse es chao y el nombre de la persona. Si no le ponemos solo solo el nombre de la persona, se tira para adelante. Pero ya lo hago porque se salió, entró gente, porque salir. Hay gente que entra y sale seguido. Y digo, ¿pero esto qué estáis haciendo? Y viste Pues que nada, desapareció pues alguien de la nada. familia, ¿verdad? ¿Eh? Alguien de la familia desapareció. Y no está diciendo ni mu. Ni idea. Pues mira en el servidor que hicimos, en el grupo que hicimos. Ah, sí, yo pues no sé por qué será ahora. Yo no entiendo. Le mandé una solicitud de amistad y pasó de mí. Yo la norma que voy a poner ahora es que... No sé quién es ni quién es, la verdad. Pues, Personalmente. pues fíjate, las mejores personas, que yo no estoy diciendo que sea mala persona, ¿no? Pero las mejores personas son las que llega un momento en el cual desaparecen y no te dicen ni mu. No sé. Desaparición del servidor varias Pero no personas. será las mejores personas, la verdad. Será. Conmigo se estaba alguien portando más. súper bien. Te digo. O sea, esa persona que se desaparecido del chat, yo no tengo ni idea, pero ni idea de quién es. Pues tuvo Pero un no, montón de... no lo he visto en mi vida. O sea, Sí que la has visto. no lo he visto, te lo Que juro. sí que tienes a esa persona en tu constelación. ¿Quién es? Hoy. Koi. No me suena. ¿No te suena? No me suena, te lo juro. Te juro que no me suena. Pues ya te lo digo. Estuvo muchísimo tiempo conmigo, no sé qué, no sé cuánto. Digo, pero es que la gente se salió de los servidores así por la cara. Pues ¿Qué no te sé. digo? Voy a hacer lo normal porque me voy a liar. Hay una persona, No sé que no nada. voy a decir el nombre, que se salió porque tiene otro servidor. Digo, joder, si a esa persona la tengo de moderador y la tengo de amigo, pues dame una explicación de por qué es eso. ¿Por qué os salís? Le mandas un mensaje, tampoco te lo contesta. Por lo menos decir, bueno, me salgo pues porque tengo ya, no sé, Sí, pero que no lo van a hacer. parte o lo que sea. Pues no lo van a hacer. Yo te lo digo yo. Y a mí eso me está empezando a molestar porque hay un montón de gente que se salió. Uno que me hizo en el de los dibujos. Me escribió, también se salió. Digo, pero es que no sabéis avisar. Por eso puse el bot. El que se salga, hablaré con él. Le pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué te sales? Explícame. Ni que yo hiciera algo mal. No, A es ver, que... a ver si es tipo un viewer que ha sido algo casual o eso, Casual. pues a lo mejor lo es. Casual me refiero a un viewer, casual me refiero a un nuevo seguidor que diga, bueno, voy a ver esto y se salga, ¿sabes? No, pero Yo no lo digo por eso. Yo a lo mejor ahí lo entendería, ¿sabes? Porque digo, bueno, es una persona, no, a lo mejor no le gusta esto, lo que sea. Bueno, Puede pero es que pasar, ¿sabes? en Twitch O sea, vale. puede pasar. En Twitch vale, pero si te vienes al Discord no es entrar y después desaparecer. Claro, por eso que digo que a lo mejor alguien que entre y se salga luego, pues, ¿sabes? Plan, que no hable y se salga, plan, entre y salga. Yo he conocido casos así, ¿sabes? Es algo que puede pasar, ¿sabes? Es que hay más gente que Y está yo un esto montón de lo tiempo veo con normal, nosotros ¿sabes? y no contestan, que es lo peor. Es lo que te digo. Por eso le puse eso. O sea, alguien se sale, si entra, pues al darle el rol de que tiene el base, pues eso. Y el otro cuando se salga debería de ser automático. Concha. Que esa es la parte de la familia, tío. Sin decir ni mu. Es que es eso, yo casi no le. Yo a ese no le he visto. Es, O sea, son- casi no le he es una visto. mujer, O es. No le he Joder. visto. La Pues en mi- tendré agregada, pero no me acuerdo ahora mismo que yo sepa.
Pero ya me empieza a molestar que la gente entre y salga. Si vienes al Discord, eso. Hasta Naeloa, que no tengo ni puñetera idea de dónde está metido ahora. No sé si es marcho porque al final el servidor... Sí que la he visto yo en plan conectada a Sky alguna vez. Sí, a Sky sí. Pero es que perdimos la pista. A Sky sí la he visto conectada. Ya el resto no sé la verdad. Bueno, mira, el otro día Mikel consigue hablar con él. No me dijo mucho. Concha, pero es que la gente está desapareciendo. De mis hijos, veo a Princesita por el chat y veo a Lucy. El resto ya no vienen ni a hacer una visita ni nada. Ya de vez en cuando. O sea, Bueno, Demonic estaba jugando otro juego. Aunque no ha acabado el juego ese que te... No acaba ese juego que te estaba jugando, que ni... Madre mía. El... Nightmares, No, Nightmares no, el otro. Ya sabes cuál. El bicho ese. El bicho ese. Ah, el Simpson. Yo no sé cómo le dan tantas horas. Porque tiene un montón de extras. Ese juego. Pero un montonazo. Ese juego te da para jugarlo días. Si te juegas los extras. Es que te lo puedo decir yo. Dime, papi. ¿Ves? Mira, Princesita está ahí. De la manera que habla ya sé que es ella. ¿A qué sí? Que yo solo te veo a ti y a Lucy. Sí. Pero a ver, yo cuando puedo porque el tema pero del claro, instituto la y gente, eso, tú lo explicas. el tema del instituto y eso me consume, ¿sabes? Y el trabajo. Claro, pero esa es la cuestión, que tú avisas. Y que sepas que hay gente que me tiene directamente borrado. O sea, yo me gasté velas en esa persona y me tiene borrado. Yo lo que hice fue ponerle la palabra... Eso pasa mucho, en plan que a lo mejor te agrega alguien nuevo. Nuevo. Un polillo. Que no es Sí, una polilla. Que digo que no, que a mí me ha pasado que te agrega alguna polilla y eso. Y luego pues es como un bye bye. Que no es una polilla, que lleva muchísimo más tiempo que tú y yo, que todo. Ya, pero digo que también me pasa con polillas, me pasa también. Sí, pero no lo entiendo, porque no me dio explicación. Me dice, el día del Copa Krill. Digo, pero si en Copa Krill no hice nada. No entiendo. Yo tampoco. Aquí la gente se me está empezando a cruzar sin yo hacer nada. Pero es eso, yo si es de polilla eso lo entiendo porque a mí me ha pasado, o sea, pasa a gente en general, que tú agregas a alguna polilla o lo que sea y capaz te desaparece para siempre. Ya, pero ¿tú crees que yo me voy a meter así? Si veo a alguien que tiene la capa muy alta, pues adelante. A ver, capa muy alta ya es... Puede pasar, pero es algo más difícil. Pues pasó con Pero alguien. si es polilla, ya eso ya sí lo veo normal, porque hay mucha gente que es nueva que deja el juego, literalmente. No sé por qué. No sé exactamente por qué, pero es así. Sí, pero yo con esa persona tengo cerrado 50.000 veces. Y el otro día la excusa que le pusieron, que se escuchó, es que yo la lié en la Copa Krill. Es que tiene que ver con yo no la lié en la Copa Krill. Porque la Copa Krill estaba todo grabado. Yo sigo sin entenderlo, pero bueno. No, yo tampoco sé, la verdad. Desaparece la gente de servidores, desaparece la gente de Sky. Seguro siendo polillas entraron a la de No fuego sé. y F se desesperan y no vuelven _XD. Ya sabes de quién estoy hablando. Sirio, ya sabes de quién estoy hablando. Ah, sí. Y no. No es serio. Y no me parece normal. ¿Sirio es el que desapareció? Pues No. el mío. Que no. Si Sirio está ahí. Ah, vale. Digo, ya me parecía raro si Sirio se pasa por todos los canales ahí. Y de vez en cuando también se pasa. Solo te doy una pista. Aquí. Esa personita que estaba ahí tocando el otro día. Tocando el otro día. Sí, en la playa. Ni idea. Aquí en la zona de Geisel.
puso la excusa de que pasó algo en el... ¿Y él te dejó? No, quizás no. Ah, vale, vale. Entonces, Pero ¿quién? si juega. Esa personita, cuando le aparezca al lado, le va a aparecer un símbolo de bloqueado. Porque si le detecta que es la persona esa, aparece bloqueado. Lo que tiene el bloqueo es que después, si esa persona se vuelve a llevar bien contigo, se lo quitas y sigues teniendo las alas y tú tienes lo ascendido. ¿Entendiste? Sí. No pierdes nada con esa persona. Yo es lo que hice con gente. Veo que no me haces esto. Bloqueo, pero después si consigo hablar con esa persona, pues eso. Ya sabes, ya sabes a quién me refiero. Creo que excepto una persona, el resto no tengo a nadie bloqueado ni eliminado ni nada, la verdad. Yo no. Se ha quedado ahí. Por eso yo excepto a una persona, el resto no tengo a nadie. Yo con la gente de Sky no tengo problema. Si esa personita tiene un problema, que te busque un psicólogo. Ya. Porque por lo que se ve tiene una cuenta... Con la gente de Sky, yo con la gente de Sky no he tenido ningún problema, solo pues con esa persona concreta, pero eso ya fue la que tengo bloqueada, que esa la tengo bloqueada, pero por temas de fuera de Sky, que pasó, pues pasaron cosas. O sea, entonces, pues eso. Pero el resto no tengo bloqueado a ni Dios. O sea, lo tengo todos agregados y desde cuando voy dando luz y demás. No tengo ningún problema con nadie ni eso. Es que esa es la cuestión. Me voy a quedar sin aire, macho. Quiero acabar el directo. Yo voy a ir a comprar ahora el espíritu. Y me pasó una persona por aquí pidiéndome Cora desde el juego y le dije, cuando termine el directo, cuando vaya a terminar el directo, Pidiéndote coras. sí, me dijo, Pero quiero un así Cora. pero así de gratis. Ah, vale, uno solo. Vale. Sí, digo, pero me así dijo, de quiero un gratis, Cora. Cooper si Ah, vale, también vale, tiene vale. bloqueado a alguien o... Digo, yo así de gratis yo no voy dando coras. Es que además le dije, yo espero al Si final... es un Cora, sí, pero si son varios ya no voy dándolo así de gratis, ¿sabes? Ahí ya que haya un intercambio o algo o cosas así, ¿sabes? Claro, yo es lo que espero también. Claro. Que aprovechen Así que no de tenemos gratis. temporada. Claro, así de gratis, ¿no? Que aprovechen que no tenemos temporada. Y yo ahora, una cosa, si hoy te compro el espíritu, yo puedo gastarme los corazones. ¿No? Sí. Pues hasta dentro de 2 semanas nada. 6. Joder, te le podían cambiar los pies, tío. Están pintados. Que la foto del otro día con Randy te moló, Menos los dos. Madre e hijo haciendo fotitos. Totalmente. No salen mal, las fotos. Total. Total. A ver, que me he montado este en la wifi ahora, man. Dios, no empieza, macho. Le queda un minuto. A ver. Ay, ya Aquí, volví. Aquí. Ay, no tengo el agua aquí. Ahí viene. Ya creo que me sacó la vela gris aquí. Ahí está. Y ahora me voy acá. Bueno, por lo menos, mira, dije que iba a hacerme los 3 eventos todos los días y me los hice. Son y 4, por mi ordenador son y 4. ¿A ti te parece normal? ¿El qué? Que son y 4 y ya empezó Heiser. Ahora son y 5. Es que en el mío pone, es que son y 5 ahora. Claro, pero es que empieza antes. Ya lo dije. Muchas veces me tengo fijado que en un teléfono pone 1 hora y en el otro pone 1 minuto de diferencia. A mí me parece que, por ejemplo, no sé por qué, o sea, está muy un poco raro. En el PC me pone 1 hora, en el PC me pone 1 hora y en el teléfono me pone otra. Aquí viene Adri. Y se supone que las 2 horas están cogidas automáticamente de internet, ¿sabes? O sea, se cogen automáticamente las horas de los dispositivos.
Pues no se ve. Muy poco raro. Un poco raro, la verdad. Pues está aquí Adri conmigo. Ahora me vas a decir que no agarro las misiones. Que no agarro la bici. ¿Te imaginas? Coña. Me dice que lo hizo justo al llegar y no me... ¿Te imaginas? Que está... que no tiene que coger la misión. Y se ha venido ahí y ha dicho, ah, bueno. Oigan, Van y la aquí. boda del sábado será Ahora. en Idano dónde. No. No me la cogí bien. Ahora. Bueno. Si yo estaba preguntando por la boda. Pero va a haber muy poco espacio, Siri. Una transmisión va a ser por mi lado y la otra. Mañana va a haber una transmisión un poco extraña. Porque voy a quitar... mira, lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer esto. A ver si funciona. Ahora se ve, ahora no se ve. Así, si alguien habla, no se ve en el... No solo es curiosidad, no más sexy. ¿Ves? Pero así, literalmente no ves nada. Así, si se habla algo en la boda, tienes que esperar al siguiente día para saber cómo va a ser. Sí, Yo tampoco, desde y yo el tampoco, canal de Twitch. y yo tampoco voy a enterarme mucho. Me tendría que llevar el Pero conejo en la cabeza. la transmisión principal de la boda será desde mi canal de Twitch el sábado. Bueno, que estén los dos. Hostia, eso... Molaría tener las dos pantallas bien puestas. Eso... Pero es muy difícil porque tienes ping. Ahí. Y tienes retraso. No molaría eso. Pues yo estaría desde atrás, tú... Bueno, se podría Con mirar. el poder se pero- puede, pero tienes que tener las dos pantallas encendidas. Porque si no... A ver, si las dos pantallas siempre las tengo encendidas. Sí, pero para que te pille una ventana o una imagen y después la tengas que recortar, tiene que estar la pantalla activa todo el tiempo. Yo el día que me lleve a... a polillas por ahí, Ah, por ella. sí. Yo no sé de mis polillas cuántas polillas se quedaron, pero bueno. Creo que ninguna. Válgame Dios. Vale, perfecto. Ahora hago así. Ay, venga, Gris, vamos. Guardar. Vale, lo guardo. Ahí está. Código de creador Epiciosi de Ah. Galicia. Joder, Qué bueno. olvídate, que muy bueno. Muy bueno. Madre mía, le cuesta, La parte de arriba del corazón. Vale, listo, madre mía, cómo está. Ah, vale, aquí cambio y todo. Que me cu- Oye, pues aquí en este juego no sé por qué me... O no es culpa de meterme al Fortnite. A partir del Fortnite va mal. El mando. Ah, aquí está yendo más o menos. Se está manteniendo, pero no se puede jugar al Fortnite. El mando ya me está restringiendo. Venga, esos 5 minutillos, venga. Yo no fui a Valle aún.
Pues sí, no. Ni a Valle ni a Yeti. Así que... Venga, vela gris. Válgame Dios. No quiere. A ver si me sigue. No me sigue. ¡Ah! Adri arriba. Yo Adri no tengo es una capaz. amiguita y gatito. Venga, gris. Ya está. Ay. 2 horas 05. Em. Hala, vamos a comprarle el espíritu. Porque no hay espíritus ni nada nuevo, ¿no? O sea, no tengo que esperar nada, ¿no? Nada. A ver, señor. O señora, ¿qué es tú? No sé, el pájaro que tienes tú en la cabeza, ¿qué tienes tú? A ver, explícame. Dos velas de Den. Madre mía, que me deja 5 horas. ¡Me va a dejar 5 horas! 42. Ay, los pantacas. Ya está, ya le acabo de comprar. Es que la máscara me es súper rara. No me gusta. Me gusta más la que tengo. Es que yo esta no la puedo cambiar. Este es mi gesto de demo. Es tu outfit de pájaro XD. Pero si no me gusta el outfit de ese. Este es mi outfit. No me lo cambio. Además de pájaro azul. Mierda, me quedé sin coras. Pues nada, no puedo abrir nada más. Algo que pueda comprar de una vela. De una vela, Ya está. Yo creo que nada. ¿Cómo que nada? Mira el directo, anda. Algo, ya, pero algo, has dicho algo que puedas comprar de una vela. Sí, ya está. Con una vela. Con una vela. Normal. Sí. Poca cosa. La luna. A la luna. Pero la luna es el no molestarse, ¿sabes? Pero ya luego de objeto ya, o de eso ya sería mínimo 3 velas. O de algo de constelación sería mínimo 3 velas. Ay, de tres ya no me quedan, creo. ¡Hombre! Claro, El señor ST. Que mínimo tienes que tener 3 velas.
para poder pillarte Q algo ahí. Princesita conoció a su primita ¿Qué Yoshi. tal, tíos? ¿Cómo que? Uy, ¿cómo que a su primita? ¿Eh? Que dice Princesita que conoció a su primita. ¿Cómo? Uy, que aquí hay gente. Que el otro día dijo Princesita dijo que estaba con su hermanita, pero su hermana. Entonces yo no tuve conexión con nadie más. Pero, No Que nos me hizo entenderán, gracia. o sea, Que yo soy padre de ¿es unos vida real o hijos. es juego secta? ¿Eh? ¿Vida real o juego secta? Y hago. No le llamo secto. ¿Qué? Que ya no me entero. Si es en la vida real o es en el juego. ¿Qué hago? En la vida real no va a ser. Es en el juego. Es en el juego. En el Sky se pueden hacer familias. Ya lo sabes. On roll, ¿sabes? Si lo No. sabes. Voy a ir a poner la luz allí, en mi casa. ¿Qué, señor? ¿Qué te cuenta usted? Cuéntese algo. No, yo vengo de currar y... No ¿Y a sé, qué hora te vas a acostar hoy? una tarde bastante aburrida. Pues no sé. Q No lo sé, Princesita la verdad. conoció a su primita Jindilla y se Igual hicieron muy temprano, amigas. que parece que no, pero la semana maza, maza bien. O sea, no descansé. De lunes a jueves estuve currando. Hoy estoy hecho una mierda. Uy, que lagazo se está metiendo aquí. ¿Y qué te pasó? ¿Que querías salir hoy y no pudiste? Tenía pensado salir y al final no. No se pudo. Ya llevo 2 semanas así y al final el curro se me acabó. Entre comillas. Mi madre tampoco sabe decírmelo, Casi ¿Cómo llego tu a bajar madre? mañana y me cago en la que me pongo de malas. Porque me lo dijo la otra chica. Yo estaba esperando que me lo dijera mi madre. No. Es muy lista esta mujer. Pero no entiendo, ¿qué fue lo que pasó? Que se acaba el curro. Y no me, mi ¿Cómo madre que no se me acaba? dijo. Mi curro se acaba. En el hostal. Se va a cerrar ya la temporada. Y no se vuelve a abrir hasta el verano que viene. A saber, no sé. Ayuda Bueno, a que el primavera. canal no desaparezca. Que en primavera ya había peregrinos. Peregrinos. Peregrino. ¡Ay, que no le llego! ¿Cómo? Percy. Ah, mierda. ¡Oh, que este es el de las estrellas! Pensaba que era el otro. Ah, Pregunta Jesús si esas son los Rockets. Yo voy a parar ahora. Ya llevo peleándome con eso. olvidé decir lo del domingo. Lo del domingo. ¿Qué es el domingo? Lo del repo. Ah, el repo. ¿Cuál Q Lo olvidé cosa, decir. Si lo pongo aquí. Es que ¿dónde pongo yo esto? Esto es una zona del cine. Que me dijiste que se lo dijese a alguien, no me acuerdo. Y lo olvidé decir, escribir. A Ay, esa qué bien. persona. A ver, ya tú vamos a intentar. Mira, ahora sí. O sea, no me acuerdo quién era. Pues pero va a ser va a venir Jaimoto, vas a venir tú y va a venir Seth. Claro, es que a Jaimoto no lo he escrito. No lo había escrito para Ya eso, sabe. si venía. Ah, bueno. Se me olvidó por completo. De la cabeza. Pues tengo esto escondido aquí. Joder. Muy bueno, A ver. ¿Cuál es la de las luces? Eso. Dan 2. Pero sí que dan 2. Mierda, no quedan centrados.
Cuacen papi. Tocar la casta. ¿Por qué no me dejas agarrarlo? Yo ya no estoy... ¿Por qué no me deja? No me deja agarrarlo, Percy. ¡Ah! Tengo un pequeño problema, pero si no me deja decorar. Déjame decorar. Ay, qué bien. Que lo tengo que pillar desde arriba. No me deja decorar. No, a ver si me puedo poner aquí en el ordenador. Sin cámara aún. Sin cámara. ¿Eh? Sin cámara. Sí, sin cámara. Que digo que está sin cámara aún. No, pero voy a dejar el audio puesto en la tablet. Está con audio sin cámara. No tiene cámara en el ordenador. Of course. Hombre, ahora me dejo pillarlo. Y así puedo seguir hablando. Y rollo, os escucho. Pero si No tengo Jesús... por poner los Sí, cascos. si Jesús Y puede estar escucho aquí. todo lo que pasa. Uy, qué mal. ¿Me oyes Ahora. mal? No. Qué mal que funciona esto. Creo que nos puso la medida. O quedan así. Está muy bueno, macho. Hostia, estás con trancazo, caray. Si yo lo Yo de enganché. momento me estoy librando, no sé cómo cojones estoy haciendo. Vente. Vale. Pero de momento me estoy librando, tío. Tú acércate a mí y ya verás cómo libras. Como libre. Nada, no libra nada. Bueno. Creo que voy a mandar. No sé quién está ahí. Hostia, ¿qué le hicieron a este hombre? ¿El qué? ¿Pero hicieron a quién? Hay una imagen en el counter que le pusieron una ¿Quién? coma en la cabeza. What the fuck. Le pusieron una coma en la cabeza. O sea, el típico ladrón raro. Ladrón pasamontañas. Típico algo ladrón así. raro. Algo así. Algo así. Yo no sé si a esta gente le gusta. Si le gusta el CSGO. Ah, está Joncito. Está Joncito. Le podemos hacer raíz a Joncito. Capaz sean Ah. de Call of Duty.
Vamos a hacerle el redajoncito. Después ya me volveré a conectar. Yo puedo liar lo que me dé la gana. Vale, sí. Chicos, que me piro, que ahora me da igual que no hay gente abajo. No tengo a nadie que molestar. Así que... Ah, bueno, sí, es verdad. Ahora tienes sí, esa ventaja de hasta el poder... domingo. ¡Ah! Puedo hacer... ¡Ay! Sí, tampoco llego La allá. ventaja de poder gritar sin que se te queje. Que se quejen, que se quejen. Venga, gente, os vais con Jolsito, vale. Nos vemos después. A ver si aún se nos cuela un baba. Un baba. Avioncito, así le Cuídate, Yousi. Nos vemos después, Sirius. Gracias por estar ahí, vale. Y Princesita también. Y, a ver, Sirius, Princesita, Seven y Nari. Muchas gracias, vale. Os vais con Jolsito, que también está con Sky. Besitos, nos vemos después. Hasta luego. Bueno, adiós, gente, adiós.